Perdón, ya había 7:45 horas de trabajo, 8 de la noche actividad de despacho y nos quedamos hasta tarde despachando. Y el sábado 23 de octubre tenemos el enlace ciudadano número 193. Bien, acabado el informe de esta semana, vamos a algunos extras. Prohibido olvidar, y las extrañas coincidencias, ¿no? 23 de septiembre, Miami, reducto de la derecha norteamericana, de los cubanos exiliados, enemigos de la Revolución Cubana, de la más grande reacción de Estados Unidos. ¿Quién se reúne? Lucio Gutiérrez, con agentes de la CIA perfectamente conocidos, con Roberto Isaías, banquero prófugo. Imagínense, un expresidente, si tuviera algo de dignidad, sangre en la cara, ¿no? Reunirse con un banquero prófugo. No les extrañe que por ahí venga el financiamiento a todo esto, ¿eh? Porque a esa gente le hemos quitado sus empresas para que paguen al Estado. Entonces están desesperados por hacer cualquier cosa para desestabilizar a este gobierno, ¿no? Reuniditos todos en Miami. Veamos, para que no se nos olviden estas cosas, para que nunca más nos engañen los farsantes de siempre. Adelante el video. Hay personas que, como el camaleón, cambian de parecer de acuerdo a las circunstancias y a sus intereses. Uno de ellos es el inefable Lucio Gutiérrez, quien en la ciudad de Miami renegó su supuesta ideología que vendió a todo el país para ganar la presidencia en el año 2003. Resulta que ahora, frente a banqueros prófugos como Roberto Isaías, frente a disidentes cubanos de extrema derecha y frente a pseudoanalistas económicos, Lucio resultó haber sido el más ferviente derechista en el Ecuador. Y su discurso cambió. El 23 de septiembre, esto dijo. Y mucha gente, por ejemplo, no sabía cómo es que Lucio Gutiérrez, en menos de un mes, llega a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo en 2015 en él firmé el 11 de febrero. ¿Qué es lo que pasó? Si yo estaba con un discurso aparentemente adverso a todo lo que es inversión, etcétera, etcétera. Y no sabía, por ejemplo, que desde el 2001, 2002, yo mantuve durante la formación de mi partido político permanentes reuniones con los representantes del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Teníamos una buena relación, de tal manera que cuando ganamos la presidencia de la República, todo eso permitió que casi de inmediato lleguemos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, antes ya se hizo todo un trabajo, se hizo todo un diseño. Mantuve esas reuniones con los representantes en el Ecuador de los organismos multilaterales de crédito. Entregamos esta que es una propuesta del Ecuador y que ha sido aceptada y aprobada por ustedes. Este es el inicio de un futuro diferente, prometedor, y yo diría de mucho progreso y de esperanza para sobre la sociedad. Ya cuando gané, como me apoyaban los indígenas, eso era que aquí explotaba la economía, no sé, cosas que se dijeron. Y lo que sí es cierto es que estamos con los indígenas, y yo les mencioné que tenemos que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente ellos se opusieron. Y por ahí también un poco fue las desavenencias con el sector indígena y se fueron alejando. La carta de intención firmada por Lucio Gutiérrez contemplaba el congelamiento de salarios en todo el sector público. Carta de intención que además venía amarrada con cláusulas de confidencialidad a favor de los acreedores y que giraba alrededor de un barril de petróleo calculado en $18. De esta manera, si los ingresos del petróleo caían por debajo del nivel programado, el gobierno lo compensaba con reducción en las áreas de salud, educación, salarios. Pero, si los ingresos superaban el nivel programado, estos iban directo al Fondo de Estabilización Petrolero por liquidar. Para hacerlo más sencillo, si bajaba el precio del petróleo, se reducen gastos. Si sube, se paga más deuda. La condicionalidad a favor de los acreedores. Esto y más firmó Lucio Gutiérrez a menos de un mes de haber tomado posesión, cuando engañó a los indígenas, a los trabajadores, a los jóvenes, a los campesinos que lo apoyaron, con un discurso que, como vemos, fue pura pantalla. Con ciudadanos,
nunca olvidar. Pero que lo único que supera la incapacidad de este pobre hombre es su falta de escrúpulos, ¿no? ¿Con qué caretuco ahora? Yo desde que fundé mi partido en el 2001 mantuve contacto con el Fondo Monetario y Banco Mundial. ¿Y por qué no lo dijo? Para que la gente sepa por quién votaba. E ir a firmar la carta de intención a la oficina en Washington del Fondo Monetario, un presidente de la República. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y qué carta de intención? Porque ustedes chicos no han sacado nada. Ese Fondo de Estabilización Petrolero, por si acaso, era para garantizar más pago de deuda. Te bajaba el precio del petróleo, reduzcan gasto, educación, salud. Subía el precio del petróleo, pagar más deuda. Pero no ha sacado nada. Para el próximo sábado prepárenme el resto. Congelamiento de pensiones jubilares. Congelamiento de préstamos quirografarios, Ramiro. Lo cual no podía hacer legalmente, porque él es autónomo. Pero a todo este pobre hombre va y se compromete en Washington y en el Fondo Monetario. Y aquí está, les agradezco que hayan aprobado esta propuesta. Muchas gracias, mis patrones, ¿verdad? Prohibido olvidar. Qué vergüenza este tipo, ¿no? Cómo este pobre hombre pudo llegar a ser vicepresidente. Pero nunca más va a llegar a nada, ¿no? Ya Ecuador lo conoce. Por eso tratan por las armas de desestabilizarlo. Y para que vean a quién le cree el pueblo ecuatoriano, pese a que la prensa independiente se ha dado a la ingrata tarea de mostrar que todo es mentira lo que hemos dicho. Somos unos locos que para hacernos las víctimas decimos que el 30 de septiembre fue un intento de golpe de Estado, cuando tan solo fue una rebelión policial por salarios dignos. Por si acaso, en sociología política latinoamericana, con lo grave que han sido los levantamientos de grupos armados, las dictaduras militares, etc., solamente la rebelión policial, así no haya tenido ninguna connotación política, solamente eso ya se considera golpe de Estado, por si acaso. Pero claramente tenía connotación política aquello, generalizar el caos, ¿verdad? Que se levanten las Fuerzas Armadas, sacar a estudiantes a las calles, saqueos, etcétera, crear el caos para al menos que caiga el presidente de la República. Y cuando le falló eso, el intento de magnicidio, que también parece que todo es mentira, o sea, las balas, todo ha sido un montaje, ¿no? Todo es seguramente montaje, las balas en el carro blindado que por ahí está, pueden salir a verlo, por ahí está el carro blindado, las 6 balazos también es mentira, o sea, terrible, terrible. O sea, esa es la prensa independiente, ¿no? Tratar, o sea, como el gobierno dijo blanco, ellos tienen que decir negro porque ellos son independientes, farsantes. Lo que son es brazos de los grupos fracasados políticos de siempre que tratan de desestabilizar este gobierno. ¿Okay? Pero veamos lo que nos interesa, no es lo que crean pues estas empresas de negocios, ¿no? Que se llaman medios de comunicación, sino lo que cree el pueblo ecuatoriano. Y veamos lo que cree el pueblo ecuatoriano solo en Guayaquil y Quito, ¿eh? Porque en el resto del país hay mucho más. Y por parte de una encuestadora que no se puede llamar que es el gobierno, más aún, se puede llamar que es la oposición porque siempre ha trabajado con grupos de la oposición. Veamos qué es lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Adelante. La encuesta se basa en un universo de muestra de 648 entrevistados en las ciudades de Quito y Guayaquil los días 7 y 8 de octubre. Varios interrogantes. Entre estas, perfiles de opinión, preguntó: ¿cree o no que Lucio Gutiérrez u otras figuras de sociedad patriótica están detrás de los eventos sucedidos el jueves 30 de septiembre? El 70,7% de los encuestados en Quito cree que sí, y el 59,7% en Guayaquil también lo cree. A la pregunta de perfiles de opinión sobre si cree que hizo bien o mal el presidente Correa en ir al Regimiento Quito a hablar con los policías, el 49,6% de los encuestados en Quito cree que hizo bien. Por igual, el 49,7% lo cree en Guayaquil. ¿Cree que estuvo bien o mal que las Fuerzas Armadas hayan hecho un operativo para que el presidente salga del hospital de la policía el jueves por la noche? El 78,6% en Quito considera que estuvo bien y el 82% en Guayaquil cree por igual que estuvo bien el operativo de rescate de las Fuerzas Armadas. El 66,7% de los encuestados en Quito cree que los policías tuvieron la intención de matar al presidente y el 62,8% en Guayaquil también. La encuesta preguntó si cree o no que hubo la intención de derrocar al presidente. Un 78,9% en Quito cree que el jueves 30 de septiembre se quiso derrocar al presidente.
Y un 75% en Guayaquil tiene esa misma apreciación. El 62,2% se mostró de acuerdo con la disposición de una cadena para todos los canales. Y un 55% la consideró información confiable. A pesar de que ciertos medios de comunicación se esmeran por demostrar lo contrario, al decir que la cadena fue ilegal y que hubo una supuesta flagrante violación a la libertad de expresión, por no existir de por medio, dicen, el respectivo decreto de emergencia. Pero la verdad es otra. Revisemos los hechos. A las 11:26 sale el primer correo desde la Secretaría de Comunicación. Perdieron el invicto. Paren ahí porque eso es la otra parte sobre la famosa cadena y el estado de excepción. Pero fíjense, 76% de los ecuatorianos, Quito y Guayaquil, que es tal vez donde más oposición tiene el gobierno, porque esto coincide con las cifras de apoyo. O sea, hay una gente que su odio le llena tanto de ceguera que le insisto, si así a mí me hubiera habido una filmación donde estaba enfrente de un pelotón de fusilamiento y me fusilaban, decían después que yo me había suicidado. O sea, hay gente que ya no se puede razonar. Pero esto coincide con esa posición. 25% de la gente no cree que hubo, 24% intenta derrocar al presidente, pero el 76%, la inmensa mayoría sí cree, para que vean a quién le cree el pueblo ecuatoriano. Así que la prensa independiente, que siga perdiendo el tiempo tratando de engañar y desinformar a la gente, que lo único que están haciendo es quedando en ridículo, y para el futuro quedarán aún más en ridículo, porque los hechos son incontestables. Entonces, cuando bajen las pasiones, cuando solo se vea la evidencia gráfica, escrita, en audio, y cuando se unan todas las fichas con calma, será más incontestable todavía lo que ocurrió el 30 de septiembre, un intento de derrocamiento del Estado, después un intento de asesinato del presidente, después de retenerlo durante 10 horas en el hospital de policía. Así que esa prensa independiente siga tratando de desmentir al gobierno, que lo único que hace es quedar en ridículo. El pueblo ecuatoriano nos cree a nosotros, compañeros. Y sobre si se bien o no ir al regimiento Quito, como verán, el 50% cree que sí se bien. Eso no significa que el 50% no cree que hice bien. Lastimosamente no presenta la encuesta las preguntas negativas, pero normalmente están las preguntas negativas, los que no tienen información, los que no saben, no contestan. En todo caso, la gran mayoría cree que hizo bien. Yo lo que quiero ratificar es una cosa, compañero. O sea, por parte de la prensa independiente se ha querido posicionar que yo fui a buscar camorra, a desafiar a los policías, sabiendo que estaban insubordinados. No sabíamos que estaban insubordinados. Creíamos que había un respeto, un cariño por la policía, como siempre nos han mostrado. Fuimos a dialogar, a explicar la ley. Y los que desde el principio no quisieron dialogar fueron los amotinados. Si nos reciben con gases lacrimógenos, nos bloquean la caravana, nos pinchan las llantas, mueran comunistas, viva Lucio Gutiérrez. Ahí nos dimos cuenta que era una ciudad política. Entonces no traten de tergiversar todo. Los únicos que no quisieron dialogar fueron esos insubordinados, porque la agenda no era por mejoras salariales ni nada por el estilo, por la supuesto perjuicio de la ley de servicio público.